igual, reabsorben potasio y secretan. Entonces, mira, acá ya no se vincula el bicarbonato. Entonces lo utilizará cuando sea necesario. Por ejemplo, si estoy en una, ¿qué opinas tú? ¿En una alcalosis o en una acidosis van a actuar estas intercaladas? Razón. ¿Cómo que en una alcalosis? Estoy en una acidosis. Si yo tengo muchos protones de hidrógeno en la sangre, entonces lo que yo quiero es excretarlos, ¿no? Y ahí ya no los quiero. Ya seguramente se acabó mi bicarbonato. Como ya no hay más bicarbonato que reabsorber, le va a hacer ese intercambio con él potasio. Inteligente, ¿no? Tenemos un sistema por ahí extra, ¿no? Al final. Maravilloso nuestro cuerpo. Hasta yo me sorprendo. ¿Cómo te sorprende? Sorprende nada. Muy bien, digamos, cristal final y todo lo que les. Oye, yo vengo de carne clara porque si me quedo en mi casa con mi dolor de muela me despido. Por eso dice, así es mal, tú andas tus cosas. Pero que si estuviera descompensada ya no estaría acá. Estaría en el hospital. Muy bien, pero me he metido bien venoso, muy tramador, así que acá estoy bien puteada. Oye, no me golpearme tú. Ay, me da diarrea. Y vengo diarrea con cosas. Túbulo con torneo distal final y células principales, vamos a ver, ¿ya? Entonces ya hemos dicho que las células principales, estas de aquí, reabsorben sodio y veamos aquí. Acá el Gaito les pone esta célula que acá se las muestro, acá también les muestra el borde, célula principal, ¿ya? Célula principal y la intercalada, ¿ya? Intercalada. Células principales, reabsorben sodio, vean, entonces esta es la luz de la orina y este es el intersticio, entonces reabsorben sodio y excretan el potasio, ¿ya? Entonces, y luego terminan pasando por esta bomba sodio potasio, o sea, pasan por esta gradiente que se crea, ¿ya? Y vean, acá también tenemos otros diuréticos. Entonces, hoy has aprendido diurético de asa, hoy has aprendido diurético tiacídico y hoy vas a aprender los ahorradores de potasio. Tienes que venir a tu clase de fisiología. Nadie te lo va a enseñar como te lo va a enseñar la doctora Ramírez. Nadie. Nadie, hijo, has tenido en tu forma de pensar mucha suerte porque yo sí me esmero para que entiendas. Si a mí me hubieran explicado siempre grado, ¿cuántas cosas me hubiera, cuántos 20 me hubiera explicado? No me explicaron, me enseñé un test. No era tan mala la enseñanza, pero no era tan didáctica. No era tan didáctica. Como ahora que tenemos todas estas posibilidades, ¿ya? Muy bien, mira. Diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, mira, tienes aquí uno que son los bloqueantes de canales de sodio, la amiloide y el tranquileno, que son también antihipertensivos, ¿ya? Que el cardiólogo ya va a usar dependiendo que si sufre de riñón, que si bloquea el calcio. Yo no sé, porque no soy cardióloga, pero existen, ¿ya? Tenemos los bloqueantes. Entonces, estos van a trabajar a nivel ya sea del túbulo colector o del túbulo con torneo distal. Bloquean estas entradas de sodio de la membrana luminal. Y tienen los otros. ¿Y por qué aparecieron estos? Resultaba porque los pacientes que usaban los diuréticos de asa como la furosemida para el manejo de la hipertensión hacían mucho desequilibrio hidroelectrolítico, hacían hiponatremias, hipokalemias, les afectaba el corazón. Entonces, ya dijeron los farmacéuticos, entonces hagamos uno que no bote tanto potasio, pues, para que platita, tú sabes, acá nada es por la salud, acá es por la plata. Y se pusieron los químicos a crear un medicamento que no actuara a nivel de el asa, sino a nivel túbulo contorneado distal con colector. Y crearon el espironolactona, el espironol. Mira, ellos van a ingresar aquí a la célula, ¿no? Y estos diuréticos ahorradores de potasio, una vez van a entrar aquí y lo que van a hacer es bloquear a este potasio para que no salga, ¿ya? Vamos a ver acá. El potasio dice entra en la célula, una vez la célula se difunde, no sale.
mira, acá está, mecanismo de cloruro de secreción. ¿Dónde está los antagonistas de la aldosterona compiten con la aldosterona por sus sitios de no medir. Entonces acá te voy a explicar. Mira, estos medicamentos que estamos viendo acá, antagonistas de la aldosterona, ¿no es cierto? Ya. Compiten con la aldosterona por los sitios de unión y por ello inhiben los efectos de la aldosterona del estímulo de absorción de sodio y secreción de potasio. Entonces, recuerda que la aldosterona viene por la sangre e ingresa porque es un esteroide, ¿no es cierto? Solo por la membrana, y cuando ya está aquí adentro va a ir al núcleo de la célula, ¿no es cierto? Pero cuando entra el citoplasma se tiene que unir a un receptor, que es un receptor intracelular propio de la aldosterona. Pero este diurético ahorrador de potasio, alpironolatona, se une a ese receptor de la aldosterona. Entonces, si la aldosterona llega, ya no tiene a dónde unirse para ir a hacer su efecto al núcleo y hacer la transcripción de proteínas. Entonces, no se van a crear porque en este nivel la aldosterona actúa a nivel del túbulo distal. No, la aldosterona no puede actuar. Como no puede actuar, entonces solamente va a bloquear esta reacción. Que la aldosterona lo que genera es reabsorber sodio y excretar potasio. Eso ya no va a suceder, no va a haber eso, y genera pues esta evitación de perder el potasio. Y por efecto indirecto de la aldosterona a ese nivel. Muy bien, estos son la espironolactona. Seguimos. Células principales. Seguimos, entonces, vean, aquí tenemos a las células principales, ya vimos, reabsorben sodio, excretan potasio, luego se reabsorbe el potasio por su propio canal y utiliza la bomba sodio-potasio. Reabsorben sodio y secretan potasio, reabsorben sodio y secretan potasio. Ya te quedó claro, principales sodio y potasio. Intercaladas, vamos a ver. Dentro de las intercaladas vamos a tener dos tipos, las intercaladas de tipo A y las intercaladas de tipo B. Ahí está. O sea, no solamente tienes que saber que hay intercaladas, sino que hay tipo A y tipo B. Vean aquí. La intercalada tipo A va a regular el equilibrio ácido-base. Son del 30 al 40% de las células que hay en estos túbulos colectores. El restante ya son de las otras células que hemos hablado. Mira, hasta el 40%, o sea, las tipo A son casi la mitad de las células que están en esos túbulos distales y colectores. ¿Ah? Muy bien, entonces tenemos que el hidrogenión, ¿no? Vamos a tener acá la luz del túbulo. Miren, su función ¿qué es? De que les quede claro. Su función final, así sea como lo hagan, su función final es excretar hidrogeniones, ¿ya? A la luz tubular, ¿ya? Sería excretar, ¿ya? Porque ya se va a ver por la orina. Secretar sería si es que viene desde la sangre. Pero van a terminar sacando este hidrogenión a la luz de la orina. Vean. Entonces, nuevamente, imagínate que esta persona tiene una acidosis, ¿no? Y la acidosis se da por varias causas. Una causa es porque tengo muchos hidrogeniones o porque estoy produciendo mucho CO2 y no lo estoy eliminando, ¿ya? Entonces, por la causa que fuera que yo estoy acumulando CO2. Ese CO2 ingresa, se une con el agua, utiliza entonces este distal o colector su anhidrasa carbónica, lo desdobla en bicarbonato y, mira, este bicarbonato no es un bicarbonato propio, se acaba de crear en este momento y va a excretar este bicarbonato. No es un bicarbonato que viene propio de la sangre, o sea, no se ha reabsorbido de acá para acá, ¿no? Entonces lo crea y lo excreta y termina sacando este hidrógeno, ¿ya? Y luego otra forma es que estos hidrogenados que se están creando en este momento por la alta carga de CO2 vayan por una bombita hidrógeno tepeasa, que es un transporte activo, o que sea por un transportador activo, hidrógeno potasio, ¿ya? Entonces, esa es otra forma. Son dos formas para la tipo A. Entonces va a actuar cuando tengamos una sobrecarga ácida, ¿ya? Las tipo B. Mira, las tipo B hacen todo lo contrario. Vean, su función final es que va a terminar sacando el bicarbonato hacia la luz. Probablemente él va a actuar cuando estemos en una alcalosis metabólica, ¿no? Una alcalosis por la causa que fuera. Entonces, esta alcalosis, ¿no? Entonces nuevamente vea el
gravedad. Tipo B ya no lo va a secretar, sino lo va a reabsorber. Mira, al revés, con una bomba de hidrógeno TPasa y la contrapuesta acá hidrógeno potasio, ¿ya? Y el bicarbonato termina yéndose a la orina porque tengo mucha carga de bicarbonato. Por ejemplo, una persona que haya tomado grandes cantidades de ¿cómo se llaman estos antiácidos, no? ¿Cómo se llama? Sal de Andrews, por ejemplo, se intoxican con sal de Andrews, o personas que tengan pérdidas o vómitos persistentes con gran pérdida de ácido clorhídrico y generan más bicarbonato, ¿no? Entonces, esa es, ¿ya? Seguimos. Conducto colector medular. Ya nos vamos ahora acá, miren. El túbulo colector, podemos tener una porción que es cortical y una porción que ya es en la médula renal, acá. Médula renal. Esta es la corteza y esta es la médula. ¿Qué funciones vamos a ver? También es un epitelio de tipo cifino, ¿ya? Perdón, cúbico. Miren, reabsorbe sodio, cloro, bajo la influencia de la antidiurética. Si es necesario, va a reabsorber más agua y vean, urea. Entonces, para el túbulo colector, tu mente tiene que estar en antidiurética y urea, ¿ya? Si fuera necesario, lo va a reabsorber. Porque mira, si yo reabsorbo más agua, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer que la orina sea más diluida o más concentrada. Más concentrada. Muy bien. Si yo reabsorbo agua, hago que mi orina esté más concentrada, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si yo jalo más solutos aquí al intersticio, voy a jalar también más agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo necesite concentrar mi orina, el túbulo colector va a jalar más agua y también va a jalar urea, para que este intersticio esté más osmótico, más osmolar y también ayude a jalar más agüita. ¿Ya? Por eso en esta porción está estratégicamente la antidiurética y la absorción de urea, ¿ya? Y es más, la antidiurética tiene influencia sobre las proteínas de absorción de la urea. ¿Qué más? También tiene la opción, mira, de que yo secrete más hidrogeniones y reabsorba bicarbonato, ¿ya? Entonces, acá en este túbulo de acá, estas intercaladas me pueden ayudar, ya sea o a reabsorber más hidrogeniones o a reabsorber más bicarbonatos. Pero en este nivel, vean, nos ayuda a secretar más hidrogeniones y reabsorber más bicarbonatos. Vamos a ver. Bien, entonces sustancias, acá tienen un cuadro general de todas las sustancias filtradas, reabsorbidas y secretadas. Ya lo mismo que yo hace el comienzo, miren, la quinina, se secreta todo lo que se filtra. ¿Dónde está la urea? También para este libro, mira, 54, casi, ¿no? 30 gramos es un poquito más. 37 sería, 27, ¿no? Un poquito más del 50%. Glucosa sí, también todo el 100%, bicarbonato, vean, casi todo, el yodo también, y así, proteínas, poquitas proteínas. Y miren, el agua dijimos que pueden ser entre 1.5 a 2 litros que perdemos por la orina, ¿cierto? Listo, entonces esa es para esta la primera parte. Nos vamos a la parte final de la clase. Vean, después ya nosotros hemos estado de acá a acá, ahora vamos a ir de acá al intersticio y del intersticio al vaso. Pues si esto es un capilar, van a comandar las fuerzas de Stalin, pues todos los capilares comandan las fuerzas de Stalin, ¿ya? Entonces, fuerzas que se oponen a la reabsorción, o sea que no pase el líquido de aquí o solutos de acá para acá, la presión capilar peritubular y la presión osmótica del líquido intersticial, ¿ya? Es lógico. Si acá aumenta la presión, no va a permitir que se reabsorba, ¿no? Y si acá aumenta la presión osmótica, tampoco va a permitir que se reabsorba porque lo va a retener, ¿no? Ya está. Fuerzas que favorecen a la reabsorción. La presión osmótica de este capilar peritubular que jala al agua y
presión hidrostática, ¿no? Entonces, a ver qué dice acá. Sí, aumenta la presión hidrostática, y si aumenta la presión hidrostática acá, disminuye la reabsorción. Eso es el capilar periférico, ¿no? Si aumenta la resistencia en la arteriola eferente, entonces si aumenta la resistencia, disminuye, llega más líquido aquí y aumenta la presión y disminuye la reabsorción, ¿ya? Entonces es una lógica, ¿no? Si aumenta la presión oncótica capilar, aquí, entonces ¿qué va a hacer? Va a jalar, ¿no? Aumenta la reabsorción, ¿ya? Por eso dice factores que influyen. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene poca proteína, va a disminuir su reabsorción, ¿no? Por ejemplo, los cirróticos que no tienen proteína, ¿no? Y así puedes ir reduciéndose cada uno de esos factores, ¿ya? Esto es lo mismo, voy a pasar, ¿ya? Pero es lo mismo. Voy a avanzar, porque hay varias cosas que hablar. Control hormonal de la reproducción tubular. Ahora vamos a ver, eso es importante. La aldosterona. Esa imagen anterior es deducible bajo lo que ya expliqué, así que lo voy a pasar. La aldosterona dice, lugar de acción. Esto sí tienes que memorizarlo para tu examen. Aldosterona dice, actúa en el túbulo distal y el conducto colector, ¿ya? Entonces, acá y acá. Ahí actúa la aldosterona. La aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. Reabsorbe sodio, cloro, agua y aumenta, ya dijimos, jala agua y excreta potasio. Y ya vimos que también a través de este sistema aumenta la secreción de hidrogenio, ¿ya? Porque reabsorbe sodio y agua. Angiotensina 2. Túbulo, mira dónde actúa la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Entonces hace vasoconstricción de todos tus arteriolas. Punto 1. Punto 2. Mira, actúa en toda la nefrona. Túbulo contorneado proximal. Asa ascendente gruesa. Entonces actúa por acá, tubulidistal y colector. ¿Ya? No actúa aquí, ¿por qué? ¿Por qué no puede actuar en la rama descendente? Porque no se reabsorbe productos. No hay proteínas de reabsorción de bombas de sodio y potasio, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Hormona antidiurética, tubulidistal y túbulo colector, ¿ya? Antidiurética, distal, o sea, la segunda porción y el túbulo colector. La hormona paratiroidea, la que es secretada por estas glándulas, túbulo proximal, rama ascendente, y igualito que la angiotensina 2. Y esto es para el equilibrio del fósforo, ¿ya? Que no voy a contar en esto. Esto es para el fósforo. Cuando necesitamos reabsorber más calcio, ¿ya? Aumenta la reabsorción de calcio. Muy bien. Estos son diapositivas informativas sobre la aldosterona que he mencionado, la pueden leer en casa. Ya hemos visto el efecto de la aldosterona, vean que se une a su receptor intraplasmático y luego genera factores de transcripción para promover esta formación de proteínas que reabsorben sodio y van a terminar secretando potasio, ¿ya? Y que a este nivel actúa la espironolactona. La angiotensina 2, ya hemos visto, tiene efectos sobre los vasos sanguíneos en las arteriolas, por eso aumenta la resistencia vascular periférica. La angiotensina 2, si estoy en una diarrea, va a tratar de mantener mi presión estable. La angiotensina 2 también actúa sobre el túbulo proximal y todo lo que hemos conversado, ¿ya? Yo entiendo. ¿Algo? ¿Cómo dice el hipotálamo? Aumenta la vasopresina. Y está bien, porque se supone que si estoy en una diarrea o en una hemorragia, necesito contener el agua para que no baje mi presión arterial, ¿no? Pues miren todos los órganos sobre los que tiene efecto la angiotensina 2. Arteriolas, hipotálamo,
riñón, o sea, sistema nervioso, arterias, riñón. También sobre el centro cardiovascular, aumenta la respuesta cardíaca, ¿ya? Para generar simpático, más taquicardia y más aumento de la presión. Muy bien, todos estos son los efectos. Ahí está la angiotensina 2. Vean, tiene su receptor, miren, tiene un receptor dual. Uno en la luz del túbuli, que se llaman los receptores AT1, y otro en la membrana basal, ¿ya? Y vean ¿qué es lo que hace? Tiene influencia sobre este receptor del túbulo proximal, ¿se acuerdan? Que era una bomba contratransportadora sodio-hidrogenio, ¿no? Entonces reabsorbe sodio para aumentar el flujo de agua. Y aquí, miren, también activa más a la bomba sodio-potasio pasa y sodio-bicarbonato. Interesante la angiotensina. Múltiples efectos, ¿ya? La antidiurética es una hormona que va a ser producida en la hipófisis y vean, va a ir a actuar en una membrana basal, llega por el torrente sanguíneo desde tu hipófisis para unirse a los receptores B2, que a su vez están unidos a proteína G, que transforma ATP a ARP cíclico, y eso genera pues la activación de la proteína quinasa, fosforilación de estas proteínas, y al fosforilarlas les genera actividad para ir a colocarse ahí en la membrana y se forman pues estas acuaporinas, ¿ya? Las acuaporinas, vean, las acuaporinas AQP2, ¿ya? AQP2. Y vean, una vez que se inyectan ya las acuaporinas, porque sabemos que el agua no tiene pues no puede atravesar la membrana de fosfolípidos, ya pasa por su propio canal, su poro, ¿no? Estas AQP3 y AQP4 que van a estar en este lado vasolateral, se cree que estas acuaporinas no estarían reguladas por la ADH, solo las AQP2. Seguimos. El péptido natriurético es un péptido que se va a secretar solo y cuando se estiren las células miocárdicas, ¿ya? Es decir, cuando el corazón esté congestionado y lleno de agua, se van a estirar esas paredes y lo que va a hacer algo. Miren, ya nos relajamos y ahora nos concentramos. Miren, los péptidos natriuréticos van a responder al estiramiento auricular, ¿ya? ¿Qué pasa? De que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una congestión porque el agua, el corazón no puede eyectar, su volumen sistólico no está siendo de aproximadamente el 60%, entonces, ¿qué pasa? Como no lo eyecta todo el ventrículo, porque tiene una insuficiencia cardíaca, el agua que está acá, es sangre, va a aumentar la presión del ventrículo y eso va a tener influencia sobre la aurícula. Entonces, en casos severos de insuficiencia cardíaca, la aurícula también se congestiona, se llena de más volumen, de más presión y se estira ese músculo pectinado. Y al estirar se activa estas células miocárdicas auriculares para la producción del péptido natriurético. Natri de sodio, ¿no? Urético, que es un diurético. Entonces es fácil pensar que el péptido natriurético va a fomentar la salida de sodio por la orina, ¿no es cierto? Entonces a nivel del túbuli va a disminuir la reabsorción del sodio y va a aumentar la excreción de cloruro de sodio y agua. ¿Pero para qué hace eso? Para tratar de bajar el volumen pues del plasma, porque esa persona es un mecanismo de defensa, ¿ya? Pero puede ayudar un tiempo, pero si el problema de fondo no se mejora, o sea, la insuficiencia cardíaca, igual el paciente se echa, igual el paciente hace edema del pulmón, ¿ya? Y es más, el péptido natriurético actualmente es un método diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tiene péptido natriurético positivo, exactamente por aquí tiene su. Entonces, el péptido natriurético auricular reduce la reabsorción de sodio y agua, ya lo vimos, aumenta cuando hay un estiramiento, una expansión, ¿no?, de estas células auriculares. Las concentraciones de este péptido inhiben la reabsorción de agua, inhiben la reabsorción de sodio y aumentan también la excreción de sodio, ¿ya? Inhiben también la secreción de renina, recuerden, renina
abuelito que está hospitalizado porque lo has operado de un tumor, está intubado, posoperado y de repente empieza a hacer falla cardíaca. ¿Y por qué? Porque le puede dar un infarto, ¿no? Porque es parte de su vida, de ese abuelito. Y entonces empieza a hacer falla cardíaca aguda. Y si hace falla cardíaca aguda, puede hacer insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, obviamente le vas a pedir marcadores de infarto y puedes pedirle péptido hematoténico para que sume a mi sospecha diagnóstica. Es un ejemplo de posibilidad de péptido hematoténico, ¿ya? Efectos de la presión arterial sobre la natriuresis. Vamos a ver. Ya dijimos que si aumenta la presión arterial, aumenta el flujo, ¿no es cierto?, en un órgano. Y si aumenta el flujo en ese órgano, voy a aumentar el filtrado glomerular y voy a tener diuresis por aumento de la presión arterial. Esto es un efecto. Pero ya sabemos que entre estos límites tenemos nuestra autorregulación renal, ¿cierto? Muy bien. Ahora dice, un aumento de la presión arterial renal aumenta la presión hidrostática capilar. Estábamos hablando aquí, ¿no es cierto? Peritubular, vasos rectos. Si aumenta la presión hidrostática, va a haber un aumento de la presión hidrostática en el líquido intersticial renal, retrodifusión de sodio. Entonces, como que hay mucha presión, pero hablamos de presión de agua, porque hay mucho flujo, entonces el sodio cuando quiera pasar no va a poder y se va a regresar. Cuando dice retrodifusión, entonces la presión arterial influencia en nuestra diuresis, por supuesto. Una persona que mantenga picos elevados de presión arterial va a generar mayor diuresis. Sin embargo, entre esos límites que hemos conversado, todavía no, pero si los sobrepasamos, sí, ¿ya? Muy bien. Un tercer factor, menos formación de angiotensina que contribuye a... Bueno, sabemos que la angiotensina lo que va a hacer es subir nuestra presión, pero acá va a tratar, se forma menos y contribuye a la menor reabsorción tubular y eso empeora con este círculo vicioso, ¿ya? Bien. Acá tenemos, entonces vean, control hormonal. Entonces, ya hemos estudiado los mecanismos naturales y normales de la reabsorción, pero hay factores que pueden influenciar sobre esa reabsorción, sí. Angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética, péptido natriurético y para el calcio la hormona paratiroidea. ¿Correcto? Y sumado a eso la presión arterial, ya les expliqué, son factores que pueden modificar esas situaciones. Esto lo leen en su casa con calma, ya es un ejemplo de reabsorción de sodio. Para acabar la clase, concentración y dilución de la orina, regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y la concentración de sodio. Bien, vamos a ver. Entonces, esto de aquí es para entender qué va a pasar si tomo mucha agua o si no puedo tomar agua por el motivo que fuera, porque estoy psicógeno o tomo mucha agua, o si es que pues estoy perdido en el cañón del Colca y no puedo tomar agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Oye, esas alturas, el Perú te necesita. Muy bien. Dice, cuando existe un gran exceso de agua, el organismo puede excretar, mira, ¿te acuerdas que excretábamos entre 1.5 a 2 litros en 24 horas? Pero mira, lo máximo que podrías excretar es hasta 20 litros por día, ¿ya? Que va a corresponder a 20 litros de orina diluida, pero con una osmolaridad máxima de 50 miliosmoles. O sea, lo mínimo de dilución es eso, hasta 50 miliosmoles, ¿ya? Lo mínimo. Muy bien. Dice, el volumen urinario aumenta de 6 veces a lo normal a los 45 minutos. Ahorita vamos a ver. Sin embargo, dice, la cantidad de soluto excretado permanece relativamente constante, ya que la orina formada llega a estar diluida y la osmolaridad urinaria disminuye desde 600 hasta cerca de 100 o máximo 50 milimoles. Entonces, te tomaste tu agüita, acá está la osmolaridad, ¿no? 400, 600, 800 y baja de 600. Miren, si yo tomo agua empieza a disminuir la osmolaridad de la orina porque he tomado pues esa cantidad de agua, ¿ya? Entonces, osmolaridad de la orina
es que expresión de solutos siempre se mantiene, o sea, las osmolaridades siempre se van a tratar de respetar, ¿ya? Siempre, siempre. Si tengo 300 acá, escucha, tengo 300 acá tiene que ser 300. Así. Si tengo 200, tiene que mantenerse 200, 200, ya vamos a ver. Que esto de aquí va a mantenerse siempre así, ¿ya? Muy bien, la respuesta renal en un ser humano tras la ingestión de un litro de agua, ¿ya? Bien, la osmolaridad se mantiene y el flujo aumenta, pero la osmolaridad disminuye. Listo, entonces dice, el riñón puede lograr una cosa, mira, y esto es lo máximo que lo puede diluir, hasta 50, y lo máximo que puede concentrar tu orina, si es que no pudieras tomar agua, para tratar de reabsorber la máxima cantidad de agua, dice que puede lograr concentrar tu orina, la harina que vas a terminar orinando, excretando en el inodoro es hasta 1200, toda la literatura te visto hasta 1200, pero acá también dice 1400. 4 a 5 veces la osmolaridad del plasma. ¿Cuánta es la osmolaridad del plasma? 300. 4, 200. Dice. Bien, entonces, primero voy a hablar de la orina diluida y después voy a hablar de la orina concentrada. Tenemos que ingieres agua, eso baja la osmolaridad plasmática. Y vean. Entonces se inhiben los osmoreceptores. Nosotros tenemos el hipotálamo, tiene muchas funciones. Es el termorregulador del cuerpo, es la temperatura. Es el osmoregulador también del flujo de sangre, ¿ya? Entre otras funciones, la saciedad, también tiene funciones de formar la oxitocina y la antidiurética, ¿no? Muy bien, entonces los osmoreceptores se inhiben a los osmoreceptores del hipotálamo. El hipotálamo no secreta ADH y como no hay ADH, dijimos que el ADH actúa en el distal y en el colector, ¿cierto? Por lo tanto va a haber menos reabsorción de agua, ¿ya? En estos niveles, justo aquí, en estos niveles de acá y de donde está marcadito de azul, ¿no? Muy bien. Dice, no hay reabsorción de agua y aumenta entonces la osmolaridad de la orina, porque esta orina va a estar más solutos con poca agua. Muy bien, ese es el efecto. El mecanismo de producción de orina, es orina diluida, ¿no? Ingesta de agua, mucha agua, disminuye la osmolaridad. A ver. Si aumenta la osmolaridad, no, esta imagen no tiene, ya. Vamos a rebobinar. Lo que he hablado está bien, pero esto se va a dar si yo disminuyo, pues si disminuyo la secreción de hormona antidiurética, voy a excretar más agua, ¿no es cierto? Si yo disminuyo la secreción, disminuyo la permeabilidad de agua, muy bien. Si no es permeable el agua se queda en el tubulín. Ya, es que aumenta la osmolaridad de la sangre, no de la orina. Me había preocupado. Está bien. Aumenta la osmolaridad, claro, porque si esta, acá se va a reabsorber sodio, pero no agua. Entonces, pierde el agua, pero los solutos van a aumentar, ¿ya? Por eso es que aumenta, entonces regresa el aumento de la osmolaridad plasmática con mucha pérdida de agua. Ya dijimos que la máxima dilución podía ser hasta 50 miliosmoles, ¿no? Acá les están dando un ejemplo, 65, por ejemplo. Entonces, acá miren, siempre en el túbulo con torneo distal llega con 100 miliosmoles, acá les ponen 110, acá 100. Esto es más o menos el promedio de osmolaridad que llega al túbulo con torneo distal. Y aquí ya se va a encargar si necesito o no reabsorber agua. Como en este contexto yo le he unido la antidiurética a los receptores B2, entonces ¿qué va a pasar? Voy a, si es que tengo, perdón, en este contexto la hormona antidiurética va a jalar agua, ¿no? Yo no quiero que jale agua. Entonces, como no quiero que jale agua, no va a haber formación de antidiurética. Y como no va a haber formación de antidiurética, ellos no tienen este túbulo colector no tiene la propiedad de reabsorber agua, a menos que yo lo una con la antidiurética. Si no, él no reabsorbe, ¿ya? Entonces, como no va a haber antidiurética, esto que está en 100 se llena de agua, ya no tiene 100, ahora tiene 90. Se sigue llenando
un máximo de 50. ¿Ya? Así. Muy bien. Orina diluida, dice. Cuando el filtrado glomerular esté recién formado, cuando recién formamos la orina en el túbulo con torneos proximales de 300. ¿Ya? Para excretar el exceso de agua hay que diluir el filtrado y se reabsorben más solutos que agua. Ya el riñón puede excretar hasta 20 litros. Dice. Mira, entonces acá está tu túbulo, acá le ponen el colector, ¿no? Entonces mira, H2O no puede pasar, H2O no puede pasar, no puede pasar. Como no puede pasar, entonces cada vez que va descendiendo, va a ir disminuyendo la osmolaridad desde arriba hacia abajo, porque acá no lo pone, pudiendo llegar a ser hasta 50 minutos. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Ahora vamos a ver a la orina concentrada, el otro lado de la moneda. Para la orina concentrada, para la orina concentrada, hijo, vas a pensar en lo siguiente, mira acá. Vas a pensar en este túbulo colector y el túbulo iristal en su porción final que tienen efectos de la antidiurética. O sea, tu mente va a estar acá y acá. También tu mente tiene que estar aquí. Ya en la clase anterior hemos hablado muy bien de toda esta zona del glomérulo, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar de las nefronas. ¿Qué nefronas? Yuxta. Hoy tu mente tiene que estar en las nefronas yuxta medulares. ¿Ya? En las nefronas yuxta medulares. Todas estas nefronitas tienen que estar hoy en tu mente. Todas estas nefronas. ¿Que correspondían a qué porcentaje? De todas las nefronas, hasta el 20%. Ellas son porque del 70 al 30% eran las core. Vamos a ver a las nefronas yuxta medulares. Para esta concentrada tu mente tiene que estar en eso, ¿ya? Muy bien. Y en esto, y también en el intersticio y los vasos rectos. Vamos a ver. Córtico. Sí. Vamos a ver. Tienes deficiencia de agua, ya nos vamos al otro lado de la moneda. No tomas agua porque te has perdido, porque eres un viejito que nadie te da o estás ahí postrado. Entonces, por la causa que fuera, tienes deficiencia de agua, va a haber aumento de la osmolaridad del plasma, lo va a detectar tu hipotálamo, ¿no? Acá está el hipotálamo. Conócelo si no lo conoces, el hipotálamo en la lámina terminalis. Acá tenemos el infundíbulo y acá la glándula hipófisis, el lóbulo anterior, que no nos interesa para esta clase, y el lóbulo posterior, donde se va a almacenar la antidiurética y la oxitocina. Esta antidiurética que viene producida por el núcleo supraóptico paraventricular no va a ir a almacenarse aquí, y cuando sea necesaria se va a lanzar pues, a torrente sanguíneo. Secretas ADH, aumenta la hormona en el plasma y va a ir a actuar a tus túbulos colectores o también a distancia. Aumenta la resorción de agua y como jalas más agua al intersticio, entonces aumentas la osmolaridad de la orina, pero esa agua la resuelves a tus vasos rectos, ya, a tus vasos rectos. Ya vamos a ver. Muy bien, entonces eso es lo que es todo ese tema. Otra cosa. Así como los órganos receptores tienen que sensar la osmolaridad, hay un nuevo órgano, que es el órgano vasculoso, que está en la lámina. Y esta también sensa, por si acaso, el aumento de la osmolaridad en el líquido cefalorraquídeo tiene el mismo efecto que el hipotálamo. Ahí tienes dos órganos o dos zonas neurológicas que te sensan la osmolaridad, el hipotálamo y también el órgano vasculoso de la lámina terminalis. Está inmediatamente debajo del tercer ventrículo. Acá están los ventrículos. Luego
regulación de la secreción de ADH. Entonces, mira, si aumenta la ADH, se absorbe más agua, disminuye la osmolaridad de la sangre. También se va a aumentar cuando haya poco, tienes una diarrea, tienes una hemorragia, ¿no? Aumenta para que aumente el volumen de sangre, que la sangre es agua también. Si baja la presión arterial, también, ¿ya? Tienes náuseas, al tener náuseas tú vomitas, y si tú vomitas pierdes agua. Inteligente. La hipoxia para generar más volumen circulatorio efectivo y fármacos como la morfina, la nicotina, ellos lo que van a hacer es, por ejemplo, aumentar la ADH. En cambio, el alcohol inhibe la ADH. Te ha sido baño como 10 veces. Ya tú sabes. Eso, si te ponen el examen alcohol, eso sí me vas a marcar. Ya te lo voy a poner. ¿El alcohol estimula o inhibe la ADH? Te vas a acordar, ay, yo tomo cada como, ¿verdad? Ya, fácil. Muy bien. Entonces, para formar una orina concentrada, obviamente que primero necesitas la tu hormona, la antidiurética. Ya hemos explicado que la antidiurética tiene su receptor ABP, que junto al ABP cíclico, ¿no? Va a consolidar las proteínas, vean, y se van a producir estas agua. Orina. Muy bien, entonces, hay que observar. Túbulo distal y túbulos colectores. Entonces vean, mira cómo les pone acá el gallo. Túbulo distal. Túbulo colector, ¿ya? Sobre agua. Sobre agua. ¿Ya? Entonces vean. Porque estas zonas que aquí dijimos que son poco permeables o nada. Se puso un poquito porque algunos dicen que es poco permeable, otros que no son permeables. ¿No? Pero en conclusión, para temas académicos no son permeables al agua. ¿Ya? No son permeables. Mira, casi toda esta zona no es permeable al agua. En conclusión. Muy bien. Entonces, pero si es que tenemos influencia de la antidiurética, sí va a haber absorción de agua. ¿Ya? Pero como esta persona se está deshidratando por la causa que fuera, está perdiendo sangre, lo que sea, bajó su presión, ¡pum! Entonces, mira, dijimos que aquí llegaba con 100, 110, pero como está absorbiendo agua, lo va a concentrar. Y si sigue absorbiendo agua, mira, este es el túbulo colector vertical, este es el túbulo colector, pero ya en el túbulo colector medular, además de tener la antidiurética, también va a tener influencia para la reabsorción de urea, que es un soluto. Pero lo va a traer para acá y del sodio y cloro que va a quedar más agua, ¿no? Entonces, y eso genera una máxima no significa que hasta lo máximo que puede concentrar la orina, hasta 1200 miliosmoles, ¿ya? Muy bien, túbulo distal y túbulos colectores, lo mismo, vean aquí. La permeabilidad de agua y solutos en el túbulo distal, vean, túbulo distal y colectores está regulada por la influencia de hormonas. Si no hay hormonas, no hay reabsorción. Y vean que la osmolaridad va a ir aumentando si es que ellas están presentes. Mira, lo mínimo 50, lo máximo 1200 también para esta literatura. Una cosa extra que quiero que veas aquí es que tenemos un intersticio. Y el intersticio está en la corteza, está en la médula. Este intersticio en la corteza es isoosmolar al plasma sanguíneo, en la corteza. Pero ya para la médula, o sea, en esta zona de aquí, esa osmolaridad va a ir aumentando conforme vayamos descendiendo en profundidad, desde la médula externa hasta la médula interna, llegando a tener una osmolaridad nosotros en nuestra médula interna, o sea, cerca por acá ya por esas zonas, de 1200, ¿ya? 1200. Ya vamos a ver por qué y cómo sucede eso. Muy bien. ¿Qué más? Ya, esto, todo lo que está ahí ya les he explicado, ¿ya? Para que lo vuelvan a leer y lo repasen. Está lo mismo, ahí está, miren cómo
el túbulo colector, los vasos rectos, y miren, llega el agua por la orina, ¿correcto? Entonces, como yo tengo influencia de la antidiurética, se ponen las acuaporinas y el agua pasa. Pero el agua pasa de la célula al intersticio y del intersticio al vaso. Y vean, observen este pequeño detalle. Conforme, acá está llegando la vasopresina, ¿no? Y la vasopresina, ya vimos su efecto, ¿no? De la vasopresina o antidiurético. Y mira, observa, cuando el agua va entrando, va a ir diluyendo estas partes del vaso, que vamos a ver en un momento. Pero si de acá a 700 le entra agua, va a diluir los 700 en menos, hasta que va a llegar a un plasma isoosmolar al de nuestro plasma. Ya, mira acá. Observa, reabsorbe. Vamos a luego ver que dentro de los vasos, en la parte más profunda también, la osmolaridad tiene que ser igual, pues 1200, ¿no es cierto? Pero como la antidiurética se reabsorbe agua, va a ir diluyendo los 900 en el vaso, 600 en el vaso, hasta que llega a un isosmótico para la corteza del riñón, ¿ya? Así es como funciona este sistema. Muy bien, entonces ya hemos visto que las altas concentraciones de antidiurética nos ayudan. ¿Es el único factor? No, tenemos otro. Que nuestra médula renal es ella es hiperosmótica, hasta 1200 en lo más profundo, que vamos a ver. Proporciona un gradiente osmótico necesario para reabsorber el agua en presencia de altas concentraciones de ADH. La osmolaridad intersticial aumenta progresivamente desde la corteza hasta la médula. Vamos a ver qué factores van a influenciar para que esto sea así. Tu médula renal sea hiperosmótica. Bien, vean. La osmolaridad de la médula. Ahora tu mente ya no va a estar ni acá, ni en los vasos. Va a estar acá en el intersticio. Dice, la osmolaridad del líquido intersticial es mucho mayor, por supuesto. Hemos visto que va desde 300 hasta 1200. ¿Ya? En la punta pélvica de la médula. Esto significa que el intersticio ha acumulado mucho más solutos. ¿Y cómo hizo la médula, que está desde el colector medular hacia abajo, para lograr ese aumento de osmolaridad? ¿Por qué? Porque en esta zona vamos a tener estos transportadores, ¿ya? Vamos a tener transportadores de sodio y cloro, como vimos al comienzo. Vamos a tener también el transporte de urea en esta zona, ¿ya? Entonces, es una forma de... Y otra es el sodio cloro, de la bomba de sodio, potasio, cloro, que va a hacer que estos, porque ojo, acá estamos hablando, si bien es cierto, acá dice corteza, esto sería también el contexto de una nefrona glomerular, pero en las nefronas que son yuxtamedulares, esta asa de genes llega hasta la médula, por si acaso, llega hasta abajo. Entonces, esta bomba de sodio, potasio, 2-cloro, a mí me ayuda a que la médula sea hiperosmótica. Y esta bombita de reducción de sodio del 5%, no ayuda tanto, pero algo influencia. Pero es más esta y esta, ¿ya? Estas dos son las más importantes e influyentes en que esta y la urea, en que esta zona sea hiperosmótica, o sea, que la médula renal sea hiperosmótica. Dice, los principales factores, acá está, mira, acá Me convenció de disociar. esta es una yuxta, es la que nos importa para estas diapositivas. Y mira su asa de Schenker. Desciende, ascendente fina y ascendente. Pero está en la médula. Aunque en la médula más externa, ¿no? Y aquí tenemos al túbulo y colector, que va a estar para la médula externa y la médula interna, ¿ya? Acá hay influencia la ADH, y acá tenemos la influencia de la bomba sodio, potasio, 2-cloro, como nos muestra la transporte. ¿Quiénes dicen? Los principales factores que contribuyen al aumento de los solutos en la médula. Dicen la bomba de sodio, dice Ray. ¿Qué más? El transporte activo de iones de los conductos colectores. ¿Está bien? Y la difusión facilitada de la urea. Muy bien. Dice, la difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares hacia el intersticio, mucho menor que la resorción de sus ácidos.
sea, tú dices, doctora, pero si el agua se está saliendo, todo lo está diluyendo. No, no tanto, porque es muy poquita lo que se resuelve. Lo que comanda aquí es más los solutos, ¿ya? Por eso sigue siendo hiperosmol. Muy bien. El asa ascendente gruesa de Henle. Asa ascendente en esa de forma justa medular. Entonces ya hemos visto que tiene su bombita y que es muy permeable a estos iones que van a salir. ¿Ya? Y concentra, entonces va a concentrar esta bombita en ese intersticio medular. No, acá él lo pone así, pero debería poner, no me parece que está tan buena la imagen, porque debería poner que esto es para la mente, ¿no? Es una observación que yo le he hecho. Pero bueno, sodio, potasio, 2 cloro sale al intersticio, ¿ya? Por eso es importante en la concentración de la orina. Bomba sodio, potasio, que ya vamos a ver más adelante, que gracias a esta bomba de sodio, potasio, 2 cloro, mira lo que va a suceder. Nuestro plasma viene desde el túbulo contorneo proximal con una esquizo-osmolar. Aquí no se reabsorbe ni agua, no se reabsorben solutos, los solutos están ahí, ¿cierto? Pero cuando llegan aquí, la bomba de sodio y potasio, ¿cuál le va a jalar solutos? Y al reabsorber solutos le deja acá 200, pero aquí, que era 300, lo aumenta a 400. Hasta ahí quédense con ese ejemplo, ¿ya? Entonces, cada vez que llega el asa ascendente gruesa, aquí va a quedar una osmolaridad que es 200 menos que la que va a ir al intersticio. Por ejemplo, si aquí es 500, perdón, acá es 300, acá va a ser 500. Si aquí es 500, le va a jalar sodio y cloro y le va a quedar 700. Por ahora te lo quedas así. Y acá está la bombita sodio, potasio, 2 cloro, que de la orina lo pasa al intersticio y genera eso. ¿Ya? Seguimos avanzando. Concentración de la orina, mira. Por ejemplo, túbulo asa ascendente gruesa. De agua, nada. Transporte activo de sodio cloro, 2 cruces. ¿Ya? Es activo, no es permeable. Por eso sale cero. O sea, tiene que usar su bombita. ¿Ya? Su bombita de sodio y potasio. Y urea, nada. Vamos a ver en el túbulo colector medular, mira. Bajo influencia de la antidiurética a la agua. Y aumenta la urea, la antidiurética tiene influencia sobre el aumento de la permeabilidad de la urea, ya va a pasar por su transportador. Entonces, rama ascendente gruesa y túbulo colector, ¿ya? Mira, el túbulo colector cortical distal también tiene influencia de la ADH. El resto, nada de influencia de la ADH, ¿ya? Bien. Dice, orina concentrada, intersticio hiperosmolar. Entonces, vean, para tener un intersticio medular hiperosmolar necesito 2 cosas. Un sistema de multiplicación por contracorriente y el reciclaje de la urea, que va a ser más fácil entenderlo porque ya hemos hecho algunas introducciones. Entonces necesito el asa de Henle, ya sabemos, ¿por la quién? Por la bomba, ¿no? Sodio, potasio, cloro. Para mantener este intersticio hiperosmolar, necesito jalar agua. Y eso va a ser gracias a estos vasos rectos que forman parte de los capilares peritubulares de la médula, ¿cierto? Porque estos vasos rectos solamente están ahí en la médula, ¿no? Ya está. Y el reciclaje de la urea, vamos a ver que la urea puede reabsorberse del túbulo colector al asa de Henle, va a pasar por acá la urea y va a generar un ambiente hiperosmótico aquí, ¿ya? Hiperosmótico. Todo esto actúa a la vez, no es que es por separado. Si no tomo agua o estoy en una diarrea intensa, salgo sodio y la urea está que se reabsorbe y va aumentando la hiperosmolaridad de este intersticio. Todo es a la vez. Y la antidiurética está haciendo que yo jale agua. Todo funciona a la vez, ¿ya? Nada es por separado. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, entonces, para tener una médula renal hiperosmótica necesito entender que son estas justamedulares. Esta es la médula renal, vean con sus vasos rectos, y necesito el
vaso recto necesito el asa de Henle por tu rama ascendente gruesa y necesito a estas nefronas y al túbulo colector también, ¿ya? El túbulo colector está. Muy bien. El asa ascendente, el asa de Henle, mira, dice, se introduce hasta la punta, mira, estas asas de Henle, según el gano, dice que se introducen incluso hasta la papila, o sea, yo dibujaría esto hasta más abajo. Pero es una imagen representativa. Mira, dice que estas se proyectan desde la médula hasta la pelvis renal. Uno, necesitas esos dos. Sistema contracorriente, ¿ah? Necesito los vasos rectos. Y necesito los conductos colectores que van a jalar sodio y urea. Entonces necesito esto, que llega hasta la pelvis, necesito esto y necesito los vasos rectos. Mira acá, mira, observa. Acá tienes la orina que está viniendo del túbulo contorneado proximal, es isosmolar, 300 milismoles. Va bajando y mientras va bajando, vean que la orina va aumentando su concentración de orina, ¿ya? En estos sectores, recuerden que ¿es o no es permeable al agua? Es. Por lo tanto, el agua se va a ir al intersticio y por pasivo va a ingresar a la sangre. Se llama contracorriente porque es un mecanismo para transferir sustancias entre fluidos que van en direcciones opuestas. ¿Ya? Entonces, aquí el agua se está saliendo, pero ingresa acá. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora vayamos siguiendo el recorrido de nuestra nefrona. Cuando llega acá, se encuentra con la bomba sodio-potasio, los cloros, que son estos tres colorcitos. Entonces, esta osmolaridad que era de 1200, y además, ¿es permeable o no es permeable al agua? No es permeable al agua. El agua no puede salir, pero los solutos sí. Como van a salir, esta osmolaridad, cada vez mientras yo voy más ascendiendo, voy perdiendo más solutos. Entonces, la osmolaridad va disminuyendo. Pero estos, mira, y ves, estos solutos están en el intersticio. Muy bien. Ahora, estos solutos luego pasan por aquí y luego van a terminar pasando a la sangre, que es otra forma de absorber el sodio, ¿no? Entonces, el sodio entra y como acá vamos a ver que de 300 va a pasar a 500. Va aumentando su osmolaridad, va aumentando porque sigo metiéndole más y de repente cuando llega a esta parte opuesta se llena de agua y lo vuelve a diluir y lo regresa a 300. Oye, qué maravilloso, ¿no? Tantas cosas que hay en nuestro cuerpo. Y yo me importa todo como muy lindo. Muy bien. Entonces, este es el sistema multiplicador contra corriente. No te olvides, ¿ya? Este es el sistema multiplicador contra corriente. Ya lo hemos entendido. Acá hay unos detalles más específicos de Lighton. Nos muestra cómo es que la importancia de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y la entrada continua de sodio del túbulo proximal hacia allá, esos son los 300 milismoles. Mira, estos datos es importante. Una razón importante de la elevada osmolaridad de la médula renal es la bomba de sodio potasio cloro que establece una gradiente de 200 milismoles entre la luz del túbulo y el líquido intersticial, ¿ya? Entonces mira acá, va llegando nuestra orina de 300 milismoles. Imaginemos que yo necesito concentrar esa orina porque estoy vomitando con diarrea o estoy perdiendo sangre. En ese momento pues vean cómo es que va a concentrar la orina, ¿no? Entonces mira, acá llega con 300, pero él le va a jalar sodio y le deja 200 acá y acá le genera 400. Siempre va a haber una diferencia de 200. Le quita tantos sodios que solo va a dejar esa diferencia de osmolaridades, ¿ya? Pero resulta pues que nuestro cuerpo siempre tiende a equiparar las osmolaridades. Como tiende a equiparar las osmolaridades, estos 300 que van viniendo por acá, ¿no? Porque ¿cómo es que aumenta este lado, no? Entonces, como acá vienen, acá ya no tiene 300, tiene 400, esto de aquí va a perder agua, ¿no es cierto?
Y al perder agua se va a concentrar más. Y sale tanta agua de tal modo que se equiparen las osmolaridades. Quedan 400. Sigue avanzando los 400. Pero los 400 tienen que reabsorber sodio y agua. Entonces ya le reabsorbe de tal forma que queden, de estos 400 van a quedar 300 y 500. Pero como ellos tienen la tendencia, realmente entra más agua y va a salir más agua, perdón, porque es permeable el agua, 500, miren. ¿Y cómo es que está aumentando la concentración aquí y a su vez también concentrando la osmolaridad en el intersticio, ¿ya? Que en los vasos rectos ya hemos visto cómo se van a llevar esa agua y esa osmolaridad, ¿ya? Y así, miren, y así repetidas veces, hasta 6 veces repetido, lo que va a generar como máximo una osmolaridad, ¿no? Hasta 1200, ¿ya? Y de aquí, estos 1200 llegan acá, se reabsorbe sodio, potasio, 2-cloro, y queda 1200, ¿ya? Y acá, entonces, esa es la continuidad, ¿no?, que estamos aprendiendo, ¿ya? Pero como acá no sale agua, se va diluyendo, y este es el sistema de contracorriente, ¿ya? De la célula secreta. Muy bien, ya los vasos rectos ya hemos visto, esto es lo mismo, vean cómo el soluto entra en el vaso recto y diluye, el soluto, sí, claro, lo que manda la bomba de sodio y potasio, 2-cloro, lo aumenta, y de ahí con esta zona vemos que el agua se sale del tubuli, va a ir a diluir acá y acá. Son distintas formas de verlo, ¿ya? Cada libro los matiza a su forma. Para mí, la forma más académica ha sido esta imagen. Es la mejor imagen que tengo. Este es un libro más básico que el Gaico, ¿no? Pero esta imagen a mí me ha parecido maravillosa. Por eso estudian, cuando vayan a hacer una exposición, lee distintas literaturas, vas a enriquecer tu conocimiento hasta perfeccionar, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces ya hemos hablado de todo esto, está ahí, 2200, leemos con casita, calma. Y nos vamos a la urea, ¿ya? Para acabar la clase. El reciclaje de la urea es la última parte para generar una médula renal hiperosmótica. Mira la urea acá, se filtra al 100%, en el túbulo proximal resolvemos un 50% y de ahí no sabemos nada de la urea hasta que vamos a llegar al túbulo y colector. Porque si ves acá dice 110, ¿qué significa? Que le ha agregado 60%, ¿no? Entonces sí se reabsorbió, pero hubo un momento que vamos a ver en donde le vuelve a ingresar acá, le secreta urea otra vez, ¿ya? Vean, entonces de aquí va llegando hasta acá 110% de urea. Vamos a ver. Entonces la urea se va a resolver a nivel de túbulo colector medular, ¿ya? La urea contribuye alrededor de un 40 al 50% de la osmolaridad del intersticio. Entonces, ese intersticio hiperosmolar de la médula, la mitad es gracias a la urea y la otra mitad es gracias al sistema de contracorriente. Importantísima la urea entonces. Al contrario del cloruro de sodio que hemos visto que se va a bombas de sodio potasio, las cosas se reabsorbe de forma pasiva desde el túbulo y el intersticio. Cuando tenemos deficiencia de agua o aumento de la DH, que es una consecuencia de la deficiencia de agua, se reabsorben grandes cantidades de urea desde el colector al intersticio medular, ¿ya? Dice que puedes 40% si existe la DH, puedes perder o terminar secretando menos. Dijimos que se secretaba hasta el 50%, ¿no? Pero puedes secretar menos si es que hay ADH, 40%. Ahí los apuestos. Vamos a ver, puedes reabsorber más, por supuesto, secretar menos también. Vamos a ver, a medida que el agua fluye, dice, por el asa ascendente de Henle, ya sea acá, asa ascendente de Henle, y los túbulos distales y colectores, se reabsorbe poca urea porque estos segmentos son impermeables a la urea. Ya hemos visto que las zonas permeables son el túbulo proximal y el colector. Si es que aumenta la ADH, el agua se reabsorbe rápidamente desde el cortical y la concentración de urea aumenta porque la urea no es reducción en esta parte del grupo. Entonces acá, en el cortical, nada que ver con la urea, ¿ya? Todo es acá, en el medular. Y vean, vamos a ver esta imagen. Mira, tienes ahí 100%
y en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe urea. Después te va a quedar un 50% que todavía va a estar acá, ¿no es cierto? Dice, entonces, acá, si es que necesitas, o igual entonces esto sucede, el 50% de esta urea va a pasar al intersticio, y del intersticio se ha reabsorbido, de este 55% dice el boro, el 50% lo vamos a volver a secretar al asa de Henle, y este pasaje ha hecho que esto sea hiperosmolar, ¿ya? Y un 5% es eliminado al torrente sanguíneo, o sea, vuelve a pasar a la sangre, ¿ya? Entonces, como tú tenías 50% y acá has vuelto a secretar 50%, el libro anterior nos decía 110, acá nos dice 100%. De ese 100% a nivel del asa ascendente gruesa tienes una reabsorción del solo 30%, por lo tanto te está quedando un 70%. Y este 70% de urea es lo que se va a manejar en ese nivel, ¿ya? Y dice, de este 70%, pues, mira, hace rato nos podíamos perder 40%, aquí solo 15%, significa que en este momento has reabsorbido más urea que en el momento anterior, ¿ya? Entonces, eso dependerá pues, de tu necesidad de reabsorción de urea o no. Muy bien. Dice, entonces, a medida que el líquido tubular fluye hacia los colectores medulares internos, se reabsorbe más agua, lo que da lugar a una concentración de urea incluso mayor. Acá va a haber más urea porque se reabsorbe más agua, ¿ya? La urea difundida va a difundir al líquido intersticial y es facilitada por los transportadores UTA1, UTA3. Ahí están, ¿ya? Vean cómo es que la urea se reabsorbe, miren, pasa acá al asa ascendente, pasa por difusión pasiva. Y dice el libro que cuando es a este nivel de la asa descendente, probablemente lo hace a través de los transportadores UTA2. Estos transportadores se activan por la acción de la antidiurética, ya lo hemos dicho, ¿ya? Entonces ahí está. Ahí está mira, el manejo de la urea a lo largo de la nefrona. Vean, acá tenemos las nefronas, donde tenemos 50% que se ha reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, nos queda un 50% restante y sale de acá sale, ¿no es cierto? Y si se secreta 60%, ¿ves? Para él queda 110%. Creo que el anterior es el boro y este es el gano y este es el boro, dice 110% restante. Entonces este 110% restante, vean, tiene que llegar aquí al túbulo colector. Dice que se puede resolver normalmente hasta un 70% y vas perdiendo de 110 a 70 para este 40% de la carga filtrada en un porcentaje, pero puedes hacerlo más dependiendo de tus necesidades. Ahí tenemos, vean, el túbulo proximal. No saben básicamente si hay algún receptor o algo, pero vean, puede ir por vía paracelular o por vía transcelular, ¿ya? Esa es la forma de reabsorción de la urea en el túbulo. Ese 50% se resuelve así. En la rama ascendente, acá, rama ascendente fina, ¿no? Vean, tenemos del espacio intersticial, pasa por este transportador. Si vimos que nos informaba el Guyton que atacamos por la UT, cuando ya está, lo hemos reabsorbido, lo vamos a volver a ingresar, ¿no? Entonces, a la luz de la orina por los UTA2. En la rama ascendente fina, aquí. Entonces, también no se sabe cómo se llamará ese receptor, pero ahí les ponemos una intervención. En el túbulo colector medular interno, acá, en este de acá, el túbulo contorneado ya hemos visto, el UTA1 y el UTA3, ya miren, el UTA1 está en la luz de la orina, o sea aquí, y el UTA3 para que pase al interstito como lo muestra ahí, ¿no? Ahí está, UTA1 y UTA3. Listo, muchachos, esta es la última ahí para que es una visión general de todo lo que hemos estudiado por sectores, ¿ya? La filtración glomerular, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo colector distal, túbulo contorneado distal y colector y el contorneado distal también está, ¿ya?
muchachos, eso es todo de la clase.